Hoy vamos a ver el punto 11 del tema de propiedades globales de las funciones. El punto se llama función opuesta, función inversa y recíproca. Hay que tener mucho cuidado con la función inversa y recíproca, porque en vuestro libro aparecen al revés, es decir, a lo que yo voy a llamar inversa ellos le llaman recíproca y a lo que ellos llaman recíproca yo le llamo inversa. Los que lo han hecho mal son los del libro. Ahora veremos lo que significan estas cosas y yo intentaré hacerlo de forma que entendáis perfectamente lo que dice el libro y utilizaré, aunque no me gusta, la anotación que da el libro, porque a la hora de hacer los ejercicios vosotros os vais a encontrar con esa anotación. Pero ya digo que esa anotación está mal en el libro, ¿vale? Bien, entonces, hemos visto en este tema varias operaciones con funciones. En realidad, hemos visto el producto de un número real por una función, la suma, la resta de funciones, el producto, la división, y la última que vimos, en el último punto creo, o en el penúltimo, fue la composición de funciones. Vale, realmente de esas operaciones que tenemos solo hay 4, el resto tiene que ver con esas 4 operaciones. Las 4 operaciones que hemos visto, operaciones con funciones, son 4, hemos dicho. La primera, el producto de un número por una función. Producto de un número real por una función. Vale. Después tenemos la operación suma de funciones. La suma de funciones. Tercero tenemos el producto de funciones. Y por último, la cuarta operación es la composición. Vale. Antes de seguir, os voy a comentar algo para que todo el mundo lo vaya teniendo un poco claro qué significa. Ya veremos lo que significa a lo largo del curso o del curso que viene. Producto de un número real por una función. Esto es una operación externa. ¿Por qué es una operación externa? Porque interviene una función y un número. Son dos cosas que no son iguales. Sin embargo, estas operaciones se llaman operaciones internas. ¿Por qué se llaman internas? Porque la suma de funciones es coger dos funciones y luego hago una operación que se llama suma. El producto, necesito dos funciones y luego hago la operación que es producto. La composición, necesito dos funciones y luego hago la operación que se llama composición de funciones, que ya la definíamos el otro día. Entonces, para este tipo de operaciones, nosotros hemos visto la resta, pero la resta tiene que ver con la suma y ahora veremos por qué. Hemos visto la división, pero la división tiene que ver con el producto. Y ahora veremos lo que se llama función recíproca, que va a tener que ver con la composición de funciones. ¿Vale? Si nosotros tenemos en cualquier conjunto de números o cualquier conjunto de funciones una operación, puede existir una cosa que se llama elemento simétrico para esa operación. El elemento simétrico para esa operación tendrá nombres distintos, o le ponemos en matemáticas nombres distintos para las distintas operaciones. Y ahora veremos algunas de ellas. Bueno, vamos a empezar por la primera de las operaciones internas, que es la suma de funciones. Bien. Suma de funciones.
Vamos a definir el elemento simétrico de la suma de funciones. ¿Cómo vamos a llamar al elemento simétrico de la suma de funciones? Lo vamos a llamar función opuesta. Suma de funciones. Suma de funciones. Voy a dar la definición, ¿vale? Y después pongo un ejemplo. Sea f una función, llamamos función opuesta, es decir, el elemento simétrico para la suma, llamamos función opuesta y notamos por menos f a una función tal que se tiene que f de x más menos f aplicado a x da la función constantemente igual a 0. Este 0 es el cero función, la función constantemente igual a 0. Es decir, que para cualquier valor de x, su imagen será 0. Vale, pues esta es la definición de función opuesta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una función f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 1. ¿Vale? Y yo quiero saber quién es la función opuesta de esta función. Bueno, lo que no he dicho aquí es cómo se define menos f de x. Pues esto se define como menos f de x. Es decir, será multiplicar por menos 1 la función que teníamos al principio. Entonces vamos a hacer menos f de x. Como función se llama menos f. ¿Y cómo se hace? Se hace menos f de x. ¿Vale? Pues ¿quién es f de x? 3x cuadrado más 2x menos 1. Como hay un menos delante, menos 3x cuadrado menos 2x más 1. Y ahora vamos a comprobar que si yo sumo la función f de x con la función menos f, el resultado es la función constantemente igual a 0. Pues vamos a sumar f de x más menos f de x. ¿Quién es f de x? Pues f de x es 3x cuadrado más 2x menos 1. Más, ¿quién es menos f de x? Menos f de x, hemos visto que es menos 3x cuadrado menos 2x más 1. Y si yo ahora opero, tendría 3x cuadrado menos 3x cuadrado, 0. 2x menos 2x, 0. Menos 1 más 1, 0. Efectivamente, la función opuesta de f es menos f, que viene dado por esta expresión algebraica. Espero que haya quedado claro la función opuesta. En el siguiente vídeo veremos lo que es la función inversa.